Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración en el día de hoy. Vamos a tener una breve lectura, la cual encontramos en el libro de Isaías, capítulo 11. Y dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Buenos días, hermanos, bendiciones. Es un grato gozo el de estar aquí reunidos nuevamente. De verdad que es un honor de que ustedes y yo estemos aquí honrando al Señor. Dice el cántico: eléctrate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy importante, es cierto. Él responde con un sí, un no y espera. Pero de lo que sí estamos claros es que nos da de lo bueno lo mejor. Solamente que nosotros tenemos que valorizar eso. De lo bueno lo mejor. No lo que nosotros queríamos, como queríamos, sino como Él nos da, que es de lo bueno lo mejor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de tu amado Jesús, venimos ante ti, Señor, para pedirte perdón, como dice 1 Juan 1:9, confesamos nuestros pecados, que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, sea en este momento, pues, el tiempo que ha transcurrido del día de ayer a esta parte, hemos, Señor, hecho algo que no te agrada, Señor. Te pedimos perdón como congregación, Dios, cada uno, aún los que no están aquí presentes. Tú conoces, Señor, las circunstancias por lo cual no están aquí. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros siente ese avivamiento, Dios, de estar aquí hoy en tu casa, honrándote y glorificando tu nombre, donde tenemos esa convivencia como hermanos, Señor, y hay más poder, Señor, por estar aquí juntos, obedeciendo tu mandato. En el nombre de tu amado, te damos gracias. Amén. Hermano, vamos a estar buscando, voy a hacer énfasis en lo que es este mes, la lectura que está en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Ese es el énfasis de este mes que con respecto a la oración. Entonces, vamos a estar viendo la oración, los ruegos y súplicas que hacemos nosotros. Dice así, vamos a estar iniciando. Yo a través de la lectura voy desarrollando lo que hay pues en mi entendimiento con la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Es el énfasis de este mes con respecto a la oración. Vamos a estar leyendo, ustedes me siguen con la lectura. En realidad no tengo nombre, título para este devocional, pero se me viene a la mente es dependiendo de la oración, ruego y súplica. El Señor nos otorga de lo bueno y lo mejor. Así que vamos a estar leyendo. Inicio. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, vemos aquí que Salomón terminó toda la obra. También aquí se menciona
Cuando dice casa de Jehová, se refiere al templo. Así que hizo la casa real, hizo todo lo que hizo. Yo me imagino que hasta sus siervos estaban viviendo a todo dar en ese entonces, ¿verdad? Porque vivían en palacios. Entonces, Jehová aparece a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Aquí hay una aparición divina. Se aparece Jehová como la primera vez. Para entonarlo bien en la lectura, como dice, por segunda vez. Nos vamos a, si ustedes quieren, lo pueden seguir. Yo lo voy a leer para que sepamos cuándo fue la primera vez que se le apareció el Señor a Salomón. Capítulo 3, versículo 5. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí vino holocausto, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Bueno, ustedes, siguiendo la lectura, ustedes se van a dar cuenta que es lo que pide Salomón. Salomón no pide nada en lo personal para él, y nosotros somos muy dados a la oración de ruego, es pidiendo para nosotros, y lo segundo queda para los otros. Entonces, eso le pareció muy bien eso le pareció muy bien al Señor, tanto que le agradó, que el Señor le añadió lo que fue sabiduría, y le añadió riqueza, porque él era un hombre joven y no sabía cómo iba a poder llevar ese pueblo tan grande como Israel. Un muchacho, las experiencias, el modelo de su padre, y algo él captó para poder, pero de seguro fue bien enseñado por su madre de que lo material no era lo principal, sino era lo que estaba afuera, porque era el pueblo de Dios, y Dios era el que estaba en control. Entonces, seguimos en el 9, en el versículo 3, vemos que dice: y le dijo Jehová, Dios respondiendo, dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Recordemos que estamos hablando de la dedicación del templo. El Señor le está respondiendo a Salomón lo que él pidió en oración cuando estaba dedicando el templo. Lo podemos ver en el capítulo 8, versículo. Mira la postura de Salomón, que es un buen ejemplo para nosotros. Está en el 22, ¿no? En la dedicación del templo, del número 22, versículo. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Cómo debemos andar nosotros delante del Señor? Con todo nuestro corazón. Me llama mucho la atención ese orden. De ahí, con las manos extendidas, entonces, de ahí hay infinidades de versículos hasta que terminamos en el 45. Dice: tú oirás en los cielos su oración, su súplica, y le harás justicia. Ahí. Terminamos con el 54. ¿Cómo termina Salomón? Con las manos extendidas. Vemos cómo termina el 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. Físicamente de rodillas, físicamente su corazón de rodillas. ¿No? La postura que vemos aquí
nosotros para ir delante del Señor. Así que se levantó estando de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Tengo mis manos extendidas y un ratito ya yo me canso. ¿Ya? Y eso fue una oración de dedicación al templo. Salomón pidiéndole por el pueblo de Israel, si pecaren, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo pasión por nosotros. Si ustedes leen esa oración, lo invito a que me dice, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Lo que Dios promete, lo cumple. Cumplimos nosotros lo que le prometemos a Dios, fallamos. Gloria al Padre. Porque Él cumple. Como digo, desintegrada, porque no soy íntegra. Prometo y no cumplo, pero debo reconocerlo. Vamos con el primero, en el 4, dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Vemos? El Señor quiere estatutos, decretos, mandamientos, quiere rectitud, quiere integridad de corazón. Tengo aquí un significado de integridad. Corazón íntegro siempre hará lo correcto, aunque nadie lo diga. Hay personas que me ven, que me dan, que toco, que piso, que hago. No somos íntegros, porque no estamos haciendo las cosas correctamente como manda el Señor. Siempre adulteramos nuestros hechos, nuestras palabras. Entonces, no somos íntegros, no tenemos un corazón íntegro. Y todas esas cosas que pudimos. Pero ¿quién la va a pulir? La palabra del Señor. ¿Cómo la va a pulir? Meditando. Meditando en la palabra. Allí vamos a encontrar la sabiduría para poder limpiar mi corazón, nuestro corazón. Entonces es una cualidad que consiste en dar a cada uno, en dar a cada uno lo que se merece, en función de sus méritos o condición. Seguimos. Dice el Señor en el 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros, vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que siguieres a dioses ajenos, yo adoraréis. Y vemos que hay un abandono de Dios. Dios está diciendo, si me abandonan y se van a otro lado, Satanás cerca, porque les gustó tal cosa, porque mi carro tiene, es lo que yo adoro, ¿no? Mi casa es lo que yo adoro, mi reloj yo puedo adorarlo, yo puedo adorar algún artículo que tengo dentro de la iglesia, de la casa. ¿Ah? Entonces, eso nos está desviando. No solamente tiene que ser los dioses ajenos como se conocía, sino parte de lo que está dentro de nuestro entorno. Mi trabajo, tengo que trabajar horas extra, porque así puedo ponerme cerca, porque así puedo poner esto, puedo comprarme, tengo la casa de aire acondicionado, porque yo sufro de mucha calor. Entonces, hay algo que está mal en nosotros, que nos está desviando, porque ese es un proyecto hacia una meta que yo debo cumplir. Entonces, el afán de ir a trabajar nos quita nos resta de que nosotros podemos tener una buena comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. No, mi corazón no está recto, no está aquí.
voy a hacer las cosas como Dios nos manda en sus mandamientos, en sus estatutos, en obediencia. Vemos el número 7, donde dice, yo cortaré. Aquí empieza, ¿no? Que yo, por la obstinación. ¿Qué es obstinado? Es un adjetivo calificativo para referirse a la persona terca, persistente, constante y tenaz. También fue confiado, terco, caprichoso, perseverante y testarudo. A veces nosotros tenemos ese papel, lo desarrollamos bien. Yo le digo, porque es confiado es un muñeco. Usted lo tira para allá y él va para allá, para acá, pero siempre está ahí en el centro. No se cae más porque tiene algo de arena que se sostiene. Entonces ese confiado, te está pasando una cosa y tú insistes en hacer lo mismo. Sigues haciendo lo mismo. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo, hermano? Porque andamos en pecado, no tenemos la lectura que tenemos que tener diariamente para que el Señor me limpie esa parte de ese corazón donde yo estoy haciendo algo mal que lo desagrada. Entonces hay una amenaza y hay juicio, porque dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí a Israel, será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Verdad? Esperen que nosotros nos digan, y eso que es cristiano, hoy en día hay una mezquita, en este lugar hay una mezquita, porque el Señor tumbó eso, piedra sobre piedra, 3 días lo levantaré. Hoy en día nosotros somos ese templo que aquí está hablando caminando. Nosotros somos ese templo caminando, porque el Señor habita aquí adentro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué hago? Cuando nosotros andamos en pecado no edificamos a nadie aquí en la iglesia, porque la iglesia está enferma. ¿Qué es lo que yo hago? Tengo que internalizar la palabra del Señor en nuestro corazón. Necesitamos avanzar, necesitamos salir, pero aquí yo sin la esperanza. ¿Dónde están los corazones dispuestos y disponibles a rescatar esa gente que está allá afuera, igual como nosotros? Porque nosotros venimos de dónde? Salimos del cielo, como Dios manda a los ángeles. No, salimos de Egipto. Es hora de un cambio. Necesitamos cambiar. Necesitamos que la iglesia apoye los ministerios. Rescatemos a esa gente que no está viniendo a la iglesia. Se ha olvidado de su primer amor. Pero si somos constantes, ahí sí somos obstinados. Debemos ser obstinados. ¿Qué? El ser personas persistentes en la oración, constantes en la oración, porfiados en la oración. Continúa, hermano, continúa. No le estoy llamando la atención, estoy hablando. Escudriñe su corazón, internalice. Busque el significado de internalizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Eso nos lo va a decir si nosotros buscamos la sabiduría de Dios. Si no buscamos esa sabiduría, la encontramos acá en el mundo. Ay, no, pero tú sí eres aburrido. Ay, no, que yo no me hablo con fulanita. Ay, no, pero tranquila, eso no, Dios te perdona. No conoce lo que es Dios. No lo conoce. Pero nosotros sí lo conocemos, que es perdonador. Entonces, arreglemos nuestra casa. Arreglémosla. Nuestra casa es nuestro cuerpo. Limpiemos todas las cosas, construyen. No, antes yo venía enojada aquí a la iglesia. Porque si fulanito no quería venir, que si el otro que es, yo venía con mi corazón. Pero a raíz de la palabra, el Señor me dijo, ese problema es mío, déjamelo, no lo cargues. Dámelo.
Porque ya mis hijos son mayores de edad. Ellos van a tener problemas con Dios, no conmigo. Yo tengo que descansar en Dios. Continúo, hermano. El 7 hubo una amenaza por parte de Dios. ¿Por qué? Porque también iban a haber juicio. Porque Dios le estaba advirtiendo a ellos qué era lo que iba a acontecer si ellos se iban para otro lado, usaban la cinta. Y esta casa, y es la dedicación del templo hacia Salomón. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Ya Gloria no viene al culto, reunido en los libros cuando no le parece, culto de oración. Ha estado ahí viendo mis películas. Ay, culto, ahora tengo que conectarme. Ya eso no es agradable a los ojos de Dios. No es agradable que usted a las 7:30 está haciendo cualquier otra cosa, menos trabajar, que no esté en su casa. Porque nos dio el Señor las facilidades y nos las sigue dando. Nos da de lo bueno lo mejor. Lo hacemos por Zoom. Y usted no sabe lo gozoso que es que usted puede orar con una persona que ni siquiera conoce. Y de repente usted oye acción de gracia que fulana mejoró. ¿Quién trabajó ahí? La oración. El Señor oyó la súplica, el ruego. No hay excusa, no hay excusa. Las excusas no son de Dios. Usted sabe de qué son. No pongamos excusas. No la pongamos. Porque hay amenazas y juicio. Lo que Dios promete, lo cumple. Nosotros somos los obstinados, pero no en la oración. Somos en hacer lo contrario a los estatutos, los mandamientos, los preceptos, la desobediencia. Dice, como les dije, ahí, hoy en día, hay una mezquita. No hay templo, hay una mezquita. Yo recuerdo si se llama Omar o Omar, tiene nombre. Pero ahí, y eso es del cambio, ¿no? El pueblo de Dios que sacó de mano fuerte de Egipto. Y mire lo que hay aquí ahora. Esa mezquita. Así pueden decir los otros. Y esa que va caminando por ahí. Y esa que va a la iglesia. Pero mírala. Cómo grita. Y fíjate, hizo esto. Y mírala cómo anda. Hasta el vestir de nosotros. Mira cómo se viste. Ahora. Eso que iba a la iglesia. Iba a la iglesia. Creen que la iglesia cambia. Y la religión cambia. Cambia la palabra de Dios. Terminando dice, y dirán por cuánto dejaron a Jehová. Mire, que Dios lo puso por detrás. Y dirán, el mundo lo que dice, hermano, el mundo no perdona. El mundo no perdona. De los pecados que me conozca el mundo, del mal vivir mío, ellos no me van a perdonar eso. Pero el pueblo de Dios sí perdona. Porque tenemos al Señor que nos enseña a perdonar. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos, y lo adoraron. Me fui para allá y lo adoré más que ellos. Y lo sirvieron. Me sirvieron. Y aquí no quieren servir. Aquí. Porque sin esperanza es un hombre. Cerro Castillo está muy lejos, hay que coger un bus, pasar por aquí, pasar por allá. Pero Dios te dio un carro. Pero si no pudimos poner las manos allá, ¿verdad? Ay, pastor, quiero que me bendiga el carro, porque el carro va a ser, a llevar y traer, que ¿es cierto que lo cumplimos? A duras penas, a duras penas. No me da pena decirlo. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos este mal. Tengo aquí idolatría, aflicción por el pecado y retribución. Vamos
ser retribuidos, hermano. Vamos a hacer porque Dios cumple su promesa. La oración es que el Señor responde, ¿no? Y nos da de lo bueno a lo mejor, pero nosotros no lo valorizamos tal cual como Dios nos lo da. ¿Por qué? Porque no era así que yo esperaba. Yo lo quería a mi manera. Yo lo quería a mi manera, y no era esa manera. Así que, hermano, esto era pues el contenido, y resumiendo en un solo versículo dice: sea pues perfecto vuestro corazón. Está en el 8:61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. El Señor nos siga bendiciendo. Hermanos, vamos a ponernos todos de pies y vamos a tener la lectura bíblica en esta mañana, la cual encontramos, la porción la vamos a encontrar en el Santo Evangelio según San Mateo. En el Evangelio San Mateo, ahí vamos a encontrar la lectura bíblica de hoy. Buenos días, hermanos, Dios me bendiga. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23, del 23 al 35. Ustedes me siguen en la lectura. Dice así la palabra: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuenta en los cielos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue prestado a uno que él le decía 1000 talentos. A este, como no puedo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagare la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le exhortó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagare la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagare todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, vamos a hacer énfasis en el versículo 35 y lo vamos a leer todo. Después del amén. Amén. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señora, ya bendición la palabra. Amados hermanos, Dios les siga bendiciendo. Es para mí un placer esta hermosa mañana presentar al predicador, el hermano Miguel Paniagua, que es un siervo del Señor, que le ha servido por mucho tiempo y que seguirá sirviendo. Con ustedes pues, el hermano Miguel, y estamos seguros que el mensaje que el Padre de Dios va a ser de mucha bendición a cada uno de nosotros. Hermano Miguel,
Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor, por la oportunidad. Y bueno, ya le he dado gracias a Dios también por su misericordia y por su amor de poderme dar la oportunidad de estar aquí, pues, para compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Hoy estamos culminando el tema del mes, el tema acerca de la oración, y mucho se ha hablado acerca de la oración. Pues los hermanos que han tenido su participación han hecho mucho énfasis, y todo basado en lo que enseña la palabra. ¿Y qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios. Amén. Pero para que exista una comunicación tienen que haber elementos importantes. Y los elementos de la comunicación pues están basados en el emisor, en el receptor, en los códigos, en el mensaje, en el contexto, en el canal de comunicación, en el ruido y en la retroalimentación. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor a orar, tenemos que tener claro todos estos elementos. Amén. Y vamos a orar para poner este tiempo delante de Dios y que Él sea que nos dirija por medio de su Espíritu Santo. Bendito y buen Dios, Señor, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, Creador de nuestras vidas. Señor, tú que vives y reinas, tú que eres el que tiene el poder sobre nuestras vidas. Padre, a ti nos dirigimos en esta mañana para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos guíes a través de tu palabra, y que nosotros podamos comprender con claridad lo que tú nos quieres enseñar hoy, Dios. Que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a entenderla, Señor, a guardarla en nuestro corazón y también a ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado en esta mañana, mi Dios. Y que tu poder y tu gloria sea manifiesta, mi Dios, en este lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Como decía, la comunicación tiene todos estos elementos mencionados para poder comunicarnos con Dios. Pero debemos entender quién nos guía a poder nosotros acercarnos a Dios en oración. En mi carne son mis necesidades, es mi intelecto, o qué es lo que me guía a mí a acercarme a Dios en oración. Pero la palabra de Dios es clara y nos enseña que quien nos guía a nosotros a acercarnos en oración a Dios es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27 dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén.
Entonces, ahí queda claro que el Espíritu Santo es quien nos mueve a comunicarnos con Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña qué debemos presentar a Dios en oración. La oración surge del corazón humano y se da por lo regular en la angustia, cuando nosotros clamamos a Dios. ¿Y qué demanda la oración de todos nosotros? Que nosotros admitamos que nuestras peticiones tienen que ser hechas de manera íntegra. Amén. Porque la palabra de Dios dice que la oración del impío es abominación de Jehová. Entonces nosotros tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para poder dirigirnos a Dios en oración, para que sea agradable delante de Dios. Veamos qué dice Proverbios 28:9. Amén. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces nosotros tenemos que estar en sintonía con Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, entendiendo la palabra de Dios para poder dirigirnos a nuestro Señor en oración. De lo contrario, estaremos actuando como cualquier hombre carnal, que pide y pide y pide, y muchas veces sin sentido, y cuando no recibe respuesta, piensa que Dios no existe, o que Dios tiene algo en contra de él. ¿Qué debemos esperar en nuestra oración? Nosotros debemos esperar una respuesta de Dios no conforme a nuestros deseos o a nuestros anhelos, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque existe la voluntad permisiva de Dios y también está la voluntad directiva de Dios. Es cuando Dios permite que las cosas sucedan y cuando Dios dirige para que las cosas sucedan. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a entender que las respuestas son la voluntad de Dios? Si usted ha estado orando con la guía del Espíritu Santo, ha estado ahí sin cesar presentando sus peticiones delante de Dios y esperando la respuesta, y cuando eso se da, usted tiene que creer, porque cuando usted ora, usted tiene que orar con fe, creyendo que Dios hará. Amén. Y para que nuestra oración llegue al trono de Dios y sea escuchada y obtengamos una respuesta, debemos ser sinceros con Dios. No podemos ir con arrogancia delante de Dios o con orgullo presentando nuestras oraciones. Y tenemos que ponernos a cuentas con Dios cuando nosotros nos acercamos a Él para presentar nuestras peticiones. Porque la palabra de Dios enseña que si hay obstáculos, la oración no llega delante de Dios.
Veamos qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Aquí Dios hablándole a los maridos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Y diremos nosotros los maridos, ¿y qué le dice Dios a las mujeres? En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Amén, hermanos. Entonces, uno de los requisitos para que nuestra oración sea agradable delante de Dios es que nosotros nos hayamos puesto a cuenta con Dios y que no vayamos con ninguna ira y ninguna contienda en nuestro corazón. Hubieron hombres de Dios muy entregados y que su oración era muy ferviente, pero me llama mucho la atención que encontré en la palabra de Dios dos hombres que tuvieron una oración muy similar. Vamos a Nehemías capítulo 1. Y hermana Gloria, si nos busca Daniel capítulo 3, para que tengamos ahí enseguida la otra lectura. Nehemías capítulo 1, versículo del 4 al 6. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesión de pecado. Reconocimiento de la grandeza de Dios. Vamos a ver en Daniel capítulo 3. A ver, hermana Gloria. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. No, vamos a ver. Tengo la cita por ahí. Sí, era Daniel 3:4, pero parece que no es la cita correcta. Perdón, es 9, 3 y 4. Amén. A ver, hermano Gloria. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza.
fidelidad. Hemos hecho simplemente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de sus mandamientos y de sus ordenanzas. Amén. Entonces ahí vemos una similitud en la oración de Nehemías y de Daniel, reconociendo la grandeza de Dios al inicio de su oración, reconociendo el pecado y pidiendo perdón, porque eso es lo que tiene que llevar nuestra oración, eso es lo que tiene que estar incluido en nuestra oración: la sinceridad, la actitud correcta y la confesión de pecados, y sobre todo la fe. Amén. Porque cuando usted pide a Dios, usted tiene que creer que Dios responderá y no dudar cuando se da la respuesta. Hay una historia en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 12, que cuando Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan Marcos, dice que eso agradó tanto a los judíos que también tomó preso a Pablo. Pero dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, que los hermanos se enteraron que Pablo había sido preso, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, versículo 5. Perdón, Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. La iglesia hacía oración sin cesar por él. Pero ¿qué pasó? Que cuando Herodes iba a sacar a Pedro aquella noche, dice que esa misma noche, cuando Pedro estaba durmiendo entre los soldados, dice que le custodiaban 4 grupos de soldados, 4 cada grupo, o sea que eran 16 soldados. Dice que se apareció un ángel del Señor y le dijo a Pedro, le tocó en la costilla para despertarle y le dijo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahí sigue narrando la palabra de Dios, pero hay algo curioso, que cuando Pedro es liberado, dice que él fue a la casa de María, y es ahí donde los hermanos estaban orando sin cesar. Y cuando llega a la casa de María, dice que Pedro llama a la puerta y sale una joven para ver quién era. Pero dice que en ese tiempo la costumbre no era tocar la puerta, sino llamar. Y la gente reconocía la voz del que estaba en la puerta. Y la joven reconoció que era la voz de Pedro. Pero en vez de abrirle la puerta, lo que hizo fue a comunicarle a los hermanos que estaban orando que Pedro estaba en la puerta. Pero mira la respuesta: estás loca, no puede ser. ¿Cómo vas a decir que Pedro está afuera? Y así a veces nosotros actuamos, porque me paso orando por una hoja de vida que metí en una empresa para poder conseguir trabajo, y estoy orando sin cesar para que el Señor haga su voluntad, y de repente llego a la casa y me dicen: oye, te llamaron de tal lugar para el trabajo, dice que tienes que presentarte a la entrevista, que el puesto es tuyo. Estás loco, no puede ser.
Eso no creo que eso sea así. Entonces, ¿para qué estábamos orando? ¿Para que el Señor no hiciera las cosas o para que el Señor hiciera las cosas? Y nosotros tenemos que orar con fe y creer en la respuesta de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la respuesta de Dios? El Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para entender qué es la respuesta de Dios. Amén. La oración debe ser pronunciada en el nombre de Cristo. Sin Él, ningún pecador puede tener acceso a Dios. El creyente debe tener presente que se está presentando a un Dios 3 veces santo. Amén. Entonces nosotros debemos ir con toda la reverencia delante de Dios al momento de orar. La oración se dirige a un Dios trino y uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de las 3 personas de la Trinidad es invocada en la oración apostólica. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 13 y 14. Amén. 2 Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, esa es parte de la oración que estaba teniendo Pablo por los hermanos corintios. Y nuestro máximo ejemplo en la oración es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús oraba intensamente. ¿Cuántos de nosotros oramos intensamente? En 5 minutos no oramos intensamente. En 10 minutos tampoco. Fue tanto el ver a los discípulos al Señor Jesús orando, que si no es la única vez, es una de las pocas veces que sus discípulos le piden que le enseñe algo. Y lo que le piden al Señor es: enséñanos a orar. Porque estuve revisando muchos pasajes cuando el Señor sana, cuando el Señor echa fuera demonios, cuando el Señor multiplica, y no encontré que sus discípulos le dijeran: Señor, enséñanos a multiplicar los peces. Señor, enséñanos a echar fuera los demonios. Señor, enséñanos a resucitar. Pero sí vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Señor, enséñanos a orar. Que nuestra oración no sea de 5, ni de 10, ni de 15 minutos, sino que sea una oración intensa y guiada por tu Espíritu Santo. Amén. Y aquí es donde hago relación
del texto que leímos en Mateo capítulo 18, porque podríamos decir, pero ¿qué tiene que ver ese texto con la oración? Si está hablando de un hombre que le debía a su rey o a su amo 10.000 talentos. Y estoy investigando, dice que 10.000 talentos en la actualidad serían 100 millones de dólares. Y esa es la deuda que el amo le perdonó a ese siervo. Pero cuando él sale y encuentra a su consiervo, que también le debía, dice que lo tomó y asumimos que puede ser por el cuello, porque ¿por qué otro lado me pueden estar ahogando? ¿No? Y dice que no le quiso perdonar la deuda, sino que lo mandó a meter preso hasta que pagara la deuda. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa actitud. Tristemente es así. Porque queremos recibir el perdón, pero no queremos perdonar. Y cuando el Señor Jesús le da la enseñanza a sus discípulos en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo acerca de la oración, la enseñanza se la da en 4 versículos, del versículo 9 al versículo 13. Pero hay un versículo que quiero hacer énfasis, que es el versículo 12. Y dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. ¿Qué significado tiene eso en nuestras vidas, individualmente y como iglesia? Yo quiero hacerle una pregunta que después le voy a explicar la relación. Una pregunta a todos. ¿La vaca da leche? No me responda ahorita. Al final me responde. ¿La vaca da leche? Ok. Entonces al final yo quiero su respuesta. Y voy a hacer una suposición. Y ojo, es una suposición. Supongamos que yo cometo un pecado y lucho con ese pecado, pero me doy cuenta que tengo que arrepentirme, confesarlo delante de Dios y ponerme a cuenta con Dios. Pero que soy consciente que ese pecado afecta a la iglesia. Amén. Entonces, como ese pecado afecta a la iglesia, y yo no quiero que usted, como hermano mío, se entere de mi pecado y me haga leña, entonces yo vengo delante de la congregación y confieso mi pecado. Yo estoy actuando según la palabra de Dios, confesando mi pecado, arrepintiéndome y pidiendo perdón. Porque aunque el pecado no sea directamente con usted, de alguna manera lo afecta. Entonces, como ustedes todos son espirituales, ninguno es carnal, yo sé que ustedes van a actuar conforme enseña la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como todos son espirituales,
ustedes me van a tratar a mí de manera espiritual. Y van a acercarse a mí y me van a ministrar. Pero antes de ministrarme, ustedes, como son espirituales, van a considerar su condición y no se van a creer superiores a mí, porque ustedes tienen que considerar que así como yo estoy delante de ustedes pidiendo perdón y confesando mi pecado, ustedes también pueden estar en algún momento en ese lugar. Amén. Entonces, ya se acercaron a mí espiritualmente, ya tuvieron un espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos no superiores a mí, para ministrarme con la palabra y corregirme y ayudarme a que yo salga de mi error y me ponga en paz con Dios. ¿Por qué? Porque ustedes también pueden ser tentados. Amén. Porque no somos santos del 100%, si no estuviéramos en el cielo ya. Y hoy vi en el devocional de la hermana Gloria un versículo que me llamó mucho la atención. En Primera de Reyes, capítulo 8. Corríjame, hermana Gloria, si no tengo la cita correcta. Sí, esa es. Versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Amén. Y de eso nosotros tenemos que ser conscientes. El hecho de que tengamos a Cristo en nuestro corazón, de que tengamos la salvación, la promesa de la vida eterna, no quiere decir que somos perfectos. Estamos en un proceso de madurez, y en ese proceso de madurez podemos caer y cometer pecado. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos nuestra condición, nos arrepintamos de nuestro pecado, le pidamos perdón a Dios y nos pongamos a cuenta con nuestros hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña de que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios y reconciliar al hombre con el hombre. Amén. Entonces, como nosotros somos espirituales, vamos a actuar de manera espiritual. Y en vez de hacer leña al hermano que está ahí delante, o sea, yo, con la suposición, lo que vamos a hacer es acercarnos al hermano, ministrarlo, corregirlo, perdonarlo y darle muestras de amor. Amén. ¿Y dónde está sustentado eso? Vamos a Gálatas capítulo 1, capítulo 6. Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. ¿Queremos más confirmación al respecto?
Vamos a 2 Corintios capítulo 2. Y leo del versículo 5 al 10. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Amén. El pecado, cuando uno es consciente de que ha hecho mal y que su vida espiritual se ha habido desquebrajada con Dios, trae tristeza. Y si uno no sale de esa tristeza, cae en depresión y queda apartándose de Dios. Pero como nosotros somos espirituales, lo que debemos hacer es apoyar al hermano, ministrarlo, sostenerlo y mostrarle nuestro amor. Y con esto no quiero decir que seamos complacientes con el pecado, que no se entienda de esa manera, porque de alguna manera, si yo peco, tengo que entrar en disciplina. Amén. Pero es lo que nos enseña la palabra de Dios de la manera correcta que debemos actuar. Y si queremos que nuestra oración sea efectiva delante de Dios, entonces tenemos que hacer como el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Allí en el capítulo 6, después que el Señor le dice cómo debían orar, le da unas instrucciones adicionales. 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén, hermanos. ¿Queremos ser perdonados? Todos tenemos día a día de que arrepentirnos y ponernos a cuenta con Dios. Y ahora le pregunto, ¿la vaca da leche? ¿Quién quiere responder? ¿La vaca da leche? Dice la hermana Eva que no. ¿Quién dice que sí? Dice que sí. Ok, yo voy a traer una vaca con la ubre bien llena y usted le va a decir a la vaca, dame leche. ¿La vaca le va a dar leche? No, ¿verdad? Para que usted pueda tener la leche de la vaca es un proceso. Primero, usted tiene que estar preparado. Ponerse sus botas, su pantalón, sus guantes, amarrar la cola de la vaca, amarrarle las patas, buscar su banquito y su cubo donde va a ponerlo como recipiente para la leche.
entonces ahí usted empieza a ordeñar y recién va a sacar la leche de la vaca. Amén. El perdón es un proceso. No es que yo pequé y ya recibí el perdón. Para yo poder recibir el perdón de Dios tengo que reconocer mi condición, arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Dios y creer que Él me ha perdonado. Porque así dice su palabra, Primera de Juan capítulo 1. Amén. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que incluir en nuestras oraciones el perdón. Amén. Yo sé que cada uno de nosotros tiene en su vida algo que perdonar o algo por el que pedir perdón. Tal vez sintamos que Dios todavía no nos ha perdonado por algún pecado o algo que yo hice hace muchos años. Tal vez yo sienta que ofendí a mi hermano y él no me ha perdonado. Pero para eso tenemos que ir delante de Dios y ponernos a cuenta con Él y creer que Él nos perdona. Amén. Por eso yo quiero en esta mañana, ya para concluir, invitarle a que si alguien quiere ponerse a cuenta con Dios por algún pecado que haya cometido y sienta que Dios no lo ha perdonado, o que su hermano no lo ha perdonado, o no ha perdonado a su hermano por alguna ofensa, venga aquí adelante para yo orar por usted. Amén. Y si no, pues estamos en el cielo y esperamos que el Señor venga. ¿Alguien quiere pasar adelante? Yo quiero estar adelante. Yo quiero compartirles que tuve un conflicto con dos hermanos míos de sangre hace, yo creo que más de 20 años, que es poco. Y siempre estuve orando para que el Señor me diera la oportunidad de ponerme a cuenta con ellos. Y hace 2 semanas el Señor me redarguyó en mi corazón que sentí la necesidad de llamar a mi hermana, porque siempre estuve esperando encontrarla o que ella me llamara. Mi hermana vive en Alemania. Pero tuve el deseo en mi corazón de llamarla para ponerme a cuenta con ella y pedirle perdón. Y me contestó la llamada y recibí la respuesta que no esperaba. Bueno, igual que los que estaban orando por Pablo, por Pedro. Mi hermano me dijo: hermano, no te preocupes, ya yo olvidé eso, pero mi hermano, yo te amo, ya eso pasó y olvidémoslo. Y eso alegró mi corazón. Entonces yo sé que todos tenemos algo en nuestras vidas del por qué arrepentirnos, pedir perdón o perdonar. Amén. Entonces yo quiero orar por cada uno de ustedes esta mañana. Oremos. Padre y buen Dios, Señor, Dios eterno, tú que vives y reinas, mi Dios,
tú que tienes el control sobre el universo, tú que tienes el control sobre nuestras vidas. Tú que nos buscaste, mi Dios, y nos hiciste hijos tuyos. En esta mañana, mi Dios, nos presentamos delante de tu presencia para presentarte, mi Dios, nuestro corazón y pedirte, mi Dios, perdón por cada uno de los pecados que hayamos cometido. Pedirte, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos mueva, mi Dios, a tener ese deseo de perdonar a alguien que nos ha ofendido. Y que también, mi Dios, nos sintamos perdonados por ti. Porque a veces, mi Dios, nos sentimos indignos, nos sentimos sucios. Pero dice tu palabra que tú eres fiel. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Dios, que tu mano de poder, de bendición y de misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Y que nos des paz, Dios, por todo eso que hemos estado viviendo durante este tiempo. Por sentirnos, mi Dios, muchas veces no perdonados o que no hemos perdonado. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, por tu cuidado y porque tú, mi Dios, restaura lo que se ha dañado. Porque tú tienes el poder, mi Dios, para corregir nuestras vidas. Porque tú tienes el poder, mi Dios, para cambiar nuestra manera de pensar. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, viva y eficaz para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.